Muy bien. Me avisan si hay cambio de diapositiva. ¿Sí? No, doctor, sigue en la... ¿No hay cambio de diapositivas? No, doctor. Ya, ok. ¿Ahí sí pueden ver? Sí, ahí sí, doctor. Ahí sí, ok. Ya, entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que nos corresponde hoy es ver el segundo elemento de lo que corresponde a nuestro sistema cardiocirculatorio. Ya la vez pasada hemos apreciado o hemos hablado de lo que es el corazón, de las capas que lo componen, el endocardio, miocardio y epicardio. Hemos visto algunas relaciones que existen también en los componentes musculares, en las serosas que lo recubren, y también llegamos a ver un poco lo que es el sistema de conducción propio del corazón, con los miocardiocitos, sus modificaciones y todo eso. Hoy vamos a hablar del segundo elemento, que son los vasos, los conductos. Y nos vamos a referir a dos tipos específicamente, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos que van a transportar, es decir, van a llevar y traer la sangre, tanto sangre oxigenada como desoxigenada, y lo harán a través de arterias, venas y capilares sanguíneos. Y el otro sistema, el sistema linfático, compuesto por los vasos linfáticos, que se va a encargar de traer, solamente traer, lo que se conoce como la linfa, ¿no? La linfa es un fluido también que se forma, digamos, por la recolección, por el drenaje de líquido que se encuentra en el medio extracelular. Ya vamos a ver nosotros algunas características especiales de este tipo de vasos linfáticos que justamente le van a permitir poder transportar todos estos fluidos hacia el corazón. Lo que vamos a ver entonces son dos sistemas. Uno, el sistema sanguíneo, compuesto básicamente por los vasos sanguíneos, y el sistema linfático, compuesto por los vasos linfáticos. Como vemos en la imagen, vemos el rostro de un niño con una lesión media rojo-violácea en el párpado inferior. ¿Tienen ustedes idea de qué es lo que estamos viendo allí? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver allí? Jóvenes, ¿se les escucha? Jóvenes, ¿se ha perdido la conexión? Confirmen, por favor. Jóvenes, ¿están escuchando? Sí, Se doctor. escucha, doctor. Ok, listo, listo. Confírmeme siempre que estamos conectados, ¿ya? Muy bien, entonces lo que estamos viendo en el párpado inferior es una estructura vascular, ¿no? Esta estructura vascular es obviamente algo anormal, es un hemangioma, es un crecimiento o una proliferación irregular, anormal de vasos sanguíneos. La figura que vemos al costado creo que es un poco más conocido para ustedes, lo vemos ahí a nivel de las piernas. Son unas estructuras llamadas estructuras varicosas o simplemente varices. Es producido por una insuficiencia venosa fundamentalmente. Las venas, como ya veremos más adelante, tienen una composición muy distinta a lo que corresponde a sus paredes. Por lo tanto, su capacidad de generar fuerza de contracción para poder transportar la sangre de regreso al corazón es más limitada que lo que tienen las arterias para poder distribuir la sangre. Entonces, esta insuficiencia en la pared puede generar dilataciones cada vez más grandes, más irregulares, tortuosas, llegando incluso a estructuras saculares, es decir, sacos propiamente, que pueden fácilmente ulcerarse y producir hemorragias.
La otra imagen que vemos nosotros, esta es una imagen histológica, es un corte transversal de una arteria en la cual vemos que la luz de la arteria está ocupada por un elemento llamado ateroma. Esto lógicamente obstruye el fluido de la sangre, el recorrido de la sangre, y puede generar cuadros como isquemia, infartos, lo que estamos viendo acá clínicamente, ¿no? La manifestación de dolor precordial por una persona, ¿no? Estos dolores tienden a irradiarse de repente hacia el miembro superior izquierdo, hacia la mandíbula, a veces hacia la propia pared diafragmática o hacia la espalda también, dependiendo la ubicación del infarto. Muy bien, entonces, como estamos viendo, nuestro sistema circulatorio va a estar formado por dos sistemas vasculares principales, el sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. El primero de ellos, ya hemos visto nosotros, hemos hablado la semana pasada de lo que es el corazón, esa bomba que va a encargarse de eyectar la sangre, y los vasos sanguíneos que van a transportar la sangre de ida y de vuelta hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Y estos vasos sanguíneos corresponden a arterias, capilares y venas respectivamente. ¿Recuerdan ustedes que también hablamos del corazón la semana pasada y dijimos que estaba formada por su pared, estaba formada por tres capas? Porque básicamente desde la parte embriológica el corazón también es un vaso sanguíneo. Aquí estamos corroborando justamente eso. Miren, todos los vasos sanguíneos tienen tres capas. En el caso específico del corazón era endocardio, miocardio y epicardio. En el caso de los demás vasos sanguíneos que se quedan justamente como vasos sanguíneos, tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Ya vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos. Y miren, de manera general, la parte más interna, esto que vemos acá arriba es la luz por donde va la sangre, ¿no? Va a estar en la parte superior recubierta por una capa de células, en una sola capa de células, es decir, en un epitelio simple plano, llamado endotelio. Por lo tanto, si esa capa está cubierta por una monocapa de células planas llamadas endotelio, estas células son células endoteliales. Y por debajo de este endotelio tenemos una capa de tejido subendotelial. Y por debajo de esto vamos a tener nosotros la presencia de una lámina elástica interna. Lámina elástica interna que va a ser el límite entre la túnica íntima y la siguiente túnica, la túnica media. Esta túnica media es la más prominente y la que va básicamente a darle su funcionalidad o la capacidad contráctil o elástica predominante a cada tipo de arteria. Por debajo de la túnica media vamos a tener nosotros también una túnica elástica externa que va a ser la limitante entre la túnica media y la túnica adventicia. La túnica adventicia es la capa más externa y básicamente también va a tener la presencia aquí de fibras de colágeno, lo que es tejido conectivo, fibras de colágeno, algunas fibras elásticas también, y fundamentalmente en los vasos sanguíneos grandes, grandes y medianos, vamos a encontrar nosotros la presencia de vasos capilares y también algunos filetes nerviosos, que se van a conocer más adelante como vasa vasorum y vasa nervorum. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos grandes y medianos necesitan también un aporte nutricional, un aporte de oxígeno por el gran espesor de sus paredes. Entonces aquí en la siguiente diapositiva tenemos todas las estructuras que van a conformar esquemáticamente las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Hemos mencionado la túnica íntima, en la cual vamos a encontrar nosotros la capa de endotelio, ¿sí? El endotelio es un epitelio simple plano, y por debajo del epitelio vamos a encontrar nosotros el tejido subendotelial. Vamos a encontrar ahí también la túnica elástica interna como una limitante entre la primera capa y la segunda, la túnica media, en donde encontraremos, dependiendo si es una arteria elástica o una arteria muscular, la presencia predominante de fibras elásticas, fibras musculares y otros elementos más. Después la túnica elástica externa y finalmente la adventicia, en donde podemos ver que hay vasos sanguíneos y filetes nerviosos, que se conocen como vasa vasorum y nervi vasorum, respectivamente.
Bueno, acá vemos otra vez una estructura vascular. Vamos a ir viendo algunas estructuras que nos van a permitir a nosotros hacer una diferencia entre los tipos de arteria principales, las arterias elásticas y las arterias musculares. Esta línea que vemos nosotros acá, que está bien marcada en la parte superior, de color morado oscuro, ¿sí? Es la línea elástica interna, ¿correcto? Por encima se encuentra el tejido subendotelial y el endotelio. Pero esta línea elástica, esta lámina elástica interna, ¿no? Es muy pronunciada y es muy evidente en las arterias musculares. Grábense eso porque es un buen detalle. La lámina elástica interna es muy evidente, es, am, es bastante evidente, es bastante notoria en lo que corresponde a una arteria muscular. En la arteria elástica no es tan precisa, no se ve muy bien. Está presente, sí, pero no se ve muy bien. Debajo de esto tenemos la túnica media, aquí tenemos la túnica elástica, perdón, la lámina elástica externa y por debajo la túnica adventicia. En esta imagen nuevamente, aquí vemos ustedes cuando ya lo tengan en su presentación, en su pantalla, ven aquí una lámina bien dibujadita, la lámina elástica interna. ¿Ok? A ver, un ratito, vamos a ver acá. Muy bien. Muy bien, entonces estamos viendo la lámina elástica interna. Por encima de ello ya sabemos que se encuentran los elementos que constituyen la lámina íntima o la túnica íntima, perdón, el endotelio más el tejido subendotelial. Por debajo tenemos el componente muscular, en este caso predominante, de la túnica media y después la túnica adventicia en donde encontraremos nosotros la vasa vasorum y la nervi vasorum. Esta lámina elástica interna, ven ustedes acá que es básicamente esta línea no es recta, lógicamente, es una línea sinuosa de color rojo brillante, pero tiene unos pequeños espacios también entre ellos. Son fenestraciones, ¿no? Por eso esto se llama, o por eso se dice que la lámina elástica interna es una lámina fenestrada. Por encima de ello, esto de que está de color medio azulito acero, es el tejido subendotelial y aquí encima vemos los núcleos de las células endoteliales. Hacia arriba sería entonces la túnica íntima y hacia abajo, por debajo de la lámina elástica interna, tendríamos lo que es la túnica media. Aquí estamos evidenciando en donde están las flechas justamente para señalar la presencia del nervi vasorum y vasa vasorum. ¿Ok? Entonces, ya comenzamos a reconocer las estructuras que están señalando, también se encuentran presentes en los vasos sanguíneos grandes y medianos. Luego hacia arriba tenemos lo que es el endotelio, tejido subendotelial, la lámina elástica interna, bien notoria acá, parece que fuera un plumón que han pasado, luego la túnica media y después todo lo que corresponde a la adventicia. Esta lámina es para ver básicamente algunas diferencias que existen entre una arteria y una vena. Cuando se corresponden vena y arteria, la arteria vamos a ver nosotros que es característicamente un poco más definida su estructura, más redondeada, ¿no? La luz también es más pequeña en relación a una vena. La vena tiene una luz más grande y su contorno es más irregular. Luego, como vemos, ambas estructuras se encuentran inmersos en lo que es tejido conectivo, básicamente tejido adiposo. Vemos aquí la presencia de algunos filetes nerviosos también. Aquí también, ¿no? Algunos filetes nerviosos. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas diferencias, unas diferencias bastante visibles si nosotros comparamos las arterias de acuerdo a la clasificación. En general, las arterias se pueden clasificar de diversas maneras. La más sencilla de clasificarlas es por el diámetro que tienen estos vasos sanguíneos. La lámina A o la figura A nos está mostrando una arteria de gran calibre, también llamada elástica o de conducción. Repito,
arteria de gran calibre, también llamada arteria elástica o también una arteria de conducción. Cualquiera de los tres nombres es apropiado. ¿Qué características tienen? Que están compuestas por las tres túnicas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es bastante característico, está formado por el endotelio y lo que es el tejido subendotelial. Como vemos, la lámina elástica interna no es muy apreciable, no se distingue con facilidad, y a continuación tenemos todo lo que es la túnica media. Después veremos los componentes mayoritarios de esta túnica media. Y finalmente la túnica adventicia, que también es bastante gruesa, bien definida, con la presencia de ¿qué? Vasa vasorum y nervi vasorum también. Y algunos otros elementos más, ¿no? Inmersos en tejido conectivo. El segundo grupo son las arterias de calibre medio o de mediano calibre, también llamadas arterias musculares o también conocidas como arterias de distribución. Repito, arterias de calibre medio, arterias musculares o de distribución. Cualquiera de los tres términos es correcto. ¿Qué vamos a ver aquí? Fundamentalmente, alguna variación vamos a encontrar. Primero, la túnica íntima sigue siendo conformada por un epitelio simple plano llamado endotelio y tejido subendotelial, el tejido que está debajo del endotelio. Lo que va a aparecer aquí de manera muy notoria y evidente es la lámina elástica interna. En estas arterias musculares, la lámina elástica interna es muy evidente, ¿no? Y eso es lo que nos va a poder permitir diferenciar entre uno y otro tipo de arterias. Luego, por debajo viene la túnica media. La túnica media es mayoritariamente compuesta por células musculares lisas. Mayoritariamente, no estoy diciendo únicamente, porque también encontraremos fibras elásticas y otros elementos más, pero en menor proporción. Básicamente aquí tenemos células musculares lisas. Y después, como estamos viendo acá también, presente la túnica adventicia, pero vemos que es un poquito más delgada, es menos prominente. Y contiene también la presencia de vasa vasorum y nervi vasorum, además de fibroblasto y otros elementos más. Por último, llegamos a las arteriolas, que es una estructura arterial, la más pequeña de las estructuras arteriales. Y vemos aquí, por ejemplo, ya en lo que corresponde a la túnica íntima, un menor número de células endoteliales. El tejido subendotelial también es de menor proporción. En la túnica media hay menor número de células musculares lisas y también hay menor número de capas de células musculares lisas. El, la túnica adventicia es en menor cantidad, hay menor proporción de ellas y ya no tenemos ni nervi vasorum ni vasa vasorum. Entonces, esquemáticamente ahí tenemos ya muchas diferencias, muchas características propias de este segmento arterial de acuerdo a su calibre. Muy bien, entonces nos concentramos en las arterias de gran calibre, también conocidas como elásticas o de conducción. La arteria más representativa de este grupo es la arteria aorta y lógicamente también las arterias que digamos, emergen de ella directamente, ¿no? Sus principales ramas, ¿no? Aquellas que están, por ejemplo, en el callado aórtico, es muy importante. Muy bien, ¿qué es lo que sucede con estas arterias elásticas? Su principal función es estabilizar el flujo sanguíneo. Recordemos nosotros la semana pasada hemos hablado del corazón, que es un elemento que va a contraerse fuertemente para para posibilitar el traslado de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre sale con una alta presión del corazón, ¿sí? Muy fuerte. Si nuestras arterias que reciben esa sangre, la arteria aorta, la arteria pulmonar y sus principales ramas, no tuviesen un componente elástico fundamentalmente en su pared, estas arterias se romperían y lógicamente no podríamos vivir. Eso es algo bastante lógico. Entonces, para esto, las arterias elásticas se han adaptado. Histológicamente, hay un mayor componente de fibras elásticas en su pared
además de las células musculares lisas, pero hay gran componente de fibras elásticas para poder resistir justamente toda esta presión que sale del corazón. Tienen un color amarillento por la acumulación de elastina en su capa media. Las arterias, a diferencia de lo que ven en sus libros, no son rojas. Las venas tampoco son azules, ¿no? Los vasos sanguíneos, como estas arterias elásticas principalmente, son de color amarillento por la presencia de la elastina. La íntima es más gruesa que la íntima de la arteria muscular por la gran cantidad de fibras elásticas y la lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio como estamos viendo en la imagen. Miren ustedes en la parte superior, ¿no? Se puede ver el endotelio, se puede ver el tejido subendotelial y la lámina elástica interna no es muy diferenciable, no es muy diferenciable, ¿sí? No hay un límite exacto entre lo que es la túnica íntima y la túnica media, porque no se aprecia muy bien la túnica elástica interna. Eso es característica de las arterias elásticas. Pero si utilizamos nosotros una tinción diferente, aquí vemos cómo las fibras elásticas se están tiñendo de una coloración oscura, negruzca, y vemos aquí como si fuesen tela de araña, ¿no? Entonces, eso básicamente, a ver, denme un segundo. Bien. ¿Ok? Entonces, eso, lo que estamos viendo nosotros que se tiñe de negro y parece como si fuese un electrocardiograma ahí medio arrugaditos, son las fibras elásticas. Y como vemos, hay gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media predominantemente. También va a haber en la adventicia, pero aquí en la túnica media es predominante. No es lo único que contiene la pared media. Ojo con eso. Aquí también hay células musculares lisas y otros elementos más. Pero el componente elástico es prioritario. Es muy importante su presencia acá. Nuevamente vemos la pared completa de una arteria elástica hacia aquí. Esto es la luz hacia el lado izquierdo. Después viene el endotelio, tejido subendotelial, toda la pared, que es la parte más gruesa de esta arteria, es la túnica media con gran componente elástico y finalmente hacia la derecha todo lo que es la adventicia. Nuevamente teñimos esta arteria elástica, que es en este caso la arteria aorta, y vemos la gran cantidad de fibras elásticas. Esta imagen también nos permite ver hacia aquí, hacia arriba a la derecha, la túnica íntima, compuesta por las células endoteliales, tejido subendotelial. La presencia de la lámina elástica interna, que no es muy diferenciada, aquí no se puede mucho diferenciar de lo que es la túnica media, en la cual encontramos gran cantidad también de fibras elásticas. Hacia el lado izquierdo, ya lo que corresponde a la adventicia, y la presencia ahí de algunos capilares que conforman la vasa vasorum. Vamos ahora a lo que es las arterias de calibre medio, arterias musculares o de distribución. Es la mayor cantidad de arterias en nuestro cuerpo. Como su nombre lo dice, son arterias musculares, es decir, todos los músculos esqueléticos están irrigados por un tipo de arteria muscular. Aquí ya no manejan tanta presión arterial, ¿no? Ya no. Acá solamente hacen distribución de sangre. Por lo tanto, la estructura de la túnica media es la que va a cambiar en mayor proporción. Ya no va a haber tantas fibras elásticas, sino más bien las células musculares lisas. Por eso se llaman arterias musculares. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Lo que hay hacia arriba igual, la túnica íntima, en la cual encontramos las células endoteliales o endotelio, el tejido subendotelial, y aquí sí, como les repito, la lámina elástica interna es bien prominente, bien diferenciada, como si hubieran dibujado con un plumón ahí. Pero también es fenestrada, no se olviden, tiene fenestras. Por debajo, la túnica media compuesta mayoritariamente, no únicamente, sino mayoritariamente por células musculares lisas. Luego la presencia de la túnica elástica externa y por debajo todo lo que corresponde a la adventicia. Entonces, características de la arteria muscular: poseen una túnica media formada esencialmente por fibras musculares lisas. No dice únicamente, por favor, mucho cuidado con eso. La capa subendotelial es más gruesa que en las arteriolas. ¿Qué otra situación más vemos acá? La lámina elástica interna es prominente, muy visible, bien dibujada, que se ve allí.
Y también vamos a tener un dato, la túnica media está compuesta, dice, hasta por 40 capas de músculo liso, ¿ya? Es decir, es bastante gruesa, bastante prominente, y además del músculo liso, ¿qué vamos a encontrar? Fibras elásticas, fibras reticulares y también proteoglucanos. Acuérdense, por favor, eso es muy importante, de los componentes de la pared o la túnica media de la arteria muscular. Y nuevamente vemos en estas imágenes hacia arriba bien definida la túnica, la lámina elástica interna, por favor, bien dibujada está ahí, es una lámina elástica fenestrada. Por encima de ella algunos núcleos pequeñitos, apenas se puede ver lo que es la parte del endotelio y tejido subendotelial. Luego la pared compuesta principalmente o esencialmente por músculo liso y luego la adventicia. Aquí también podemos ver en la imagen del lado derecho una arteria muscular o de distribución con una túnica íntima en la cual vemos los núcleos de las células endoteliales. Luego por debajo ya se aprecia como esta línea dibujada muy gruesa, la lámina elástica interna que vemos es bastante sinuosa, contorneada, es fenestrada. Y luego por debajo vemos la túnica media compuesta por hasta 40 capas de músculo liso. Y externamente ya lo que corresponde a la adventicia. Lo mismo, miren ustedes, aquí esa línea que está dibujada prácticamente es la lámina elástica interna. Luego tenemos nosotros aquí la túnica media, compuesto esencialmente por músculo liso. Luego la lámina elástica externa, que acá también se puede apreciar. Y por debajo todo lo que corresponde a la adventicia. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo. ¿Cómo se llamaría este vaso sanguíneo? A ver, alguien me dice de los presentes. Corresponde ¿a qué estructura? Vasa vasorum. Muy bien, la vasa vasorum, ¿no? También podemos encontrar hasta las arterias musculares, ¿no? Que son arterias medianas, vasa vasorum y también nervi vasorum. Nuevamente, imágenes de una arteria muscular, apenas por encima se ven algunos núcleos que están sueltitos, eso vendría a ser el endotelio. Por encima de esta línea dibujada bien gruesa, que es la lámina elástica interna, hay algunas zonas en las que se ve tejido conectivo, ¿verdad? Eso vendría a ser el tejido subendotelial. Luego, la túnica media, bastante pronunciada, y la lámina elástica externa que vemos acá, y finalmente lo que es la adventicia. Aquí se ha utilizado también una coloración con la cual se está demostrando la presencia de fibras elásticas, ¿no? Que eso es muy importante. Miren acá. Hacia arriba, todo lo que está pintado de negro, esa línea negra, sinuosa, es la lámina elástica interna. Pero en la túnica media podemos ver nosotros también algunas estructuras, ¿no? Irregulares que se tiñen de color negro. Esas líneas teñidas de color negro corresponden a las fibras elásticas, es decir, en la pared, en la túnica media, en donde hay gran cantidad de músculo liso, también hay fibras elásticas. No se olviden, ¿ok? Fibras elásticas, fibras reticulares, proteoglucanos. Luego, más abajo, esta zona también conocida como lámina elástica externa, gran cantidad de fibras elásticas y, como les dije, también en la adventicia hay fibras elásticas. Acá, bueno, es lo mismo, la misma imagen que está a la izquierda es a la derecha, ahí está solamente algunas estructuras que ya tienen su propio nombre. Entonces, aquí en esta imagen comparamos hacia el lado izquierdo la arteria de gran calibre o elástica y a la derecha la arteria de calibre medio o también llamadas musculares. ¿Ven ustedes la diferencia ahora? Sí podemos hacerla, podemos dar cuenta de qué características presenta una y otra. Y de eso va a constar el examen, ¿no? De diferenciar una arteria muscular, una arteria elástica, una arteria de distribución, una arteria de conducción. Muy bien. Nuevamente, esta imagen ya la hemos revisado. Túnica íntima, perdón, la que está más encimita. Algunos vestigios ahí de los núcleos de las células endoteliales. Por debajo, pequeña cantidad de tejido subendotelial, tejido conectivo.
Luego vemos la lámina elástica interna bien remarcada acá. Y por debajo todo lo que es la túnica media. Luego vemos la lámina elástica externa y por último la túnica adventicia. Vamos a las arteriolas ahora, ¿no? Las arteriolas son arterias musculares, pero de pequeño calibre. Por eso también se le llama arteria muscular pequeña, arteriolas. ¿Qué es lo que estamos viendo y salta a la vista? Miren ustedes la túnica íntima. La túnica íntima hemos dicho que está compuesto por el endotelio, tejido subendotelial y tienen la lámina elástica interna, que es la limitante entre la túnica íntima y la túnica media. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Miren ustedes las células endoteliales. Estos puntos negritos que ustedes ven acá son los núcleos. Entonces, hemos visto nosotros en las arterias elásticas y musculares que los núcleos son básicamente planos, completamente planos. En las arteriolas y, como veremos también en los capilares, los núcleos son redondeados, son un poquito prominentes que se dirigen hacia la luz justamente, como si se estuvieran proyectando a la luz. Esto es la luz o lumen por donde circula la sangre. El tejido subendotelial disminuye, hay menor cantidad, la lámina elástica interna también casi va desapareciendo, la cantidad de capas musculares lisas también disminuye bastante, hay 3 o 4 capas, no hay más, ¿no? O sea, es escasa la cantidad de músculo liso que hay. Y también, por último, la túnica adventicia comienza a desaparecer, se hace bastante delgada y comienza más bien a mezclarse con el tejido conectivo que hay alrededor. Podemos encontrar también, miren ustedes, algunos nervios que se encuentran por ahí. Ya nosotros estamos pensando, lógicamente, que conforme va disminuyendo el calibre de las arterias, estas se van haciendo más profundas, ¿no? Van ingresando a los grupos musculares, van ingresando a los órganos. Entonces ya esta presencia de nervios corresponde ya a la parte orgánica, a la parte muscular y todo lo demás. Hay, como se ve acá, colágeno, comienza a aparecer mayor cantidad de colágeno. Muy bien. Aquí tenemos en la letra B una arteria muscular pequeña, una arteriola, en donde vemos los núcleos de la capa endotelial. Casi no se ve tejido subendotelial, no hay mucha diferencia. Luego vemos la túnica media, en la cual encontramos las capas de músculo liso, y la adventicia todavía presente, pero que va disminuyendo su cantidad, porque se comienza a mezclar con el tejido conectivo eh, que se encuentra alrededor. Aquí ustedes pueden apreciar también otra estructura hueca, pero solamente viendo el tipo de epitelio ya sabemos que no es un vaso sanguíneo, no corresponde. Estamos viendo una doble capa de células cúbicas, la capa inferior incluso es un poquito cilíndrica. Esto es un epitelio estratificado cúbico que corresponde a un conducto secretor, porque aquí a los costados en la parte superior vemos glándulas, ¿sí? Unas glándulas con bastantes gránulos en su citoplasma, por lo tanto se trataría de una glándula serosa, ¿no? Eso ya lo han revisado ustedes en lo que corresponde a histología 1, lógicamente. Muy bien, entonces las arteriolas, nuevamente, miren ustedes acá, una luz bastante pequeña, vemos en la luz algunos glóbulos rojos, vemos un endotelio, aquí las células con sus núcleos un poquito prominentes, luego vemos la capa de músculo liso, una, dos, hasta tres capas de músculo liso, y por el alrededor un poco de tejido conectivo de la túnica adventicia. Acá vemos lo mismo, la misma estructura, y están inmersos de lo que es tejido adiposo. Todo lo que rodea estas dos estructuras vasculares es tejido adiposo. Arteriola, nuevamente, miren ustedes, la luz al centro. Esto es la túnica íntima representada por el endotelio, en la cual vemos los núcleos bastante prominentes. Escaso tejido subendotelial, escaso. Luego vemos las 2 o 3 capas de músculo liso y el tejido conectivo que se mezcla, el tejido conectivo de la adventicia que se mezcla con el tejido conectivo que se encuentra alrededor. Nuevamente, acá tenemos ya vénulas y arteriolas, ya estamos viendo el otro componente vascular de retorno, las vénulas. Aquí las arteriolas,
Acá también la A es una vénula y la B es una arteriola, en donde reconocemos el endotelio y aquí la túnica media y aquí todavía un poco de adventicia que se mezcla con el tejido conectivo que se encuentra alrededor. Nuevamente, aquí al centro de la luz vemos los eritrocitos, vemos estas células con núcleo redondeado que se va hacia la luz, es el endotelio de las células endoteliales. Luego aquí vemos estos núcleos bastante alargados de las células musculares lisas, ya sabemos las células musculares lisas son alargadas, y después el tejido conectivo que hay alrededor de la adventicia. Aquí ya vemos dos tipos de vasos sanguíneos, dos tipos de vasos, perdón. Uno corresponde a la parte sanguínea y el otro corresponde a la parte linfática. El de la izquierda abajo es una arteriola, una arteria muscular pequeña. Vemos el endotelio, la luz, vemos la túnica media o muscular propiamente y alrededor la túnica adventicia que se comienza a mezclar con el tejido conectivo que está alrededor. Esto ya es un capilar linfático o un vaso linfático. El vaso linfático es bastante sencillo, muy simple. Es sencillamente un endotelio, nada más. ¿Sí? Eso es un capilar sanguíneo, perdón, un capilar linfático. Es una capa de endotelio, es decir, una capa de epitelio simple plano, con tejido conectivo subyacente que se va a enclavar, digamos, en el tejido conectivo que está alrededor. Esto entonces tenemos un endotelio, tejido subendotelial, lo que corresponde a su lámina basal, lógicamente, y el resto es tejido conectivo que hay alrededor, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Ya les dije que los vasos linfáticos solamente están generando una red vascular de retorno al corazón. No hay vasos linfáticos que salgan del corazón. No existe eso. Solamente hay vasos linfáticos que van a recoger el líquido que sirve de drenaje de todo el medio extracelular y lo van a llevar al corazón. Entonces, como no tienen una bomba, ¿sí? No tienen una bomba como el corazón para generar todo ese movimiento, esto es algo mucho más simple. Hemos hablado acá que es una capa de células planas, un endotelio, y que como todo epitelio debe tener su lámina basal. Lo característico aquí, lo diferente es la lámina basal de los capilares linfáticos. Es una lámina basal incompleta que tiene huecos, por decirlo de alguna manera, que tiene aberturas. Y es a través de esas aberturas por donde ingresa el líquido, por donde drena el líquido extracelular y comienza a ser trasladado por los vasos linfáticos, ¿ya? Eso es lo característico de los vasos linfáticos. Vámonos a los capilares para cerrar todo lo que es la parte arterial y dirigirnos a la parte venosa. Capilares sanguíneos. Son estructuras bastante sencillas también, compuestas por una única capa de células endoteliales, ¿no? Que puede ser formado por una, por dos o por tres células endoteliales. Su diámetro oscila entre 7 a 9 micras. Sus células, lógicamente, al ser un epitelio, van a descansar sobre una lámina basal. Eso siempre se tiene que cumplir. Todo epitelio tiene su lámina basal. Y esta lámina basal es producida, lógicamente, por las propias células endoteliales. El núcleo también es proyectado hacia la luz, como hemos visto también en las arteriolas. ¿Qué característica tiene esto? Que encima de estas células endoteliales van a existir algunas células también llamadas células pericitos. Pericitos alrededor de la célula, por eso se llaman pericitos. Estos pericitos también van a producir su lámina basal. Y esta lámina basal del pericito va a estar fusionada con la lámina basal de las células endoteliales. Y vamos a ver acá, miren ustedes, este es un capilar, al centro está la luz y aquí vemos las células endoteliales que corresponden a la pared, lógicamente, de este capilar. Y por encima tenemos este pericito.
Entonces, en un capilar sanguíneo existen dos tipos de células, las células endoteliales y los pericitos. Los tipos de capilares, esto también jóvenes recuerden, lean, por favor, es importante tanto para la teoría y práctica. Primer tipo de capilar, capilar continuo o también llamado somático, como vemos acá esquemáticamente, la membrana basal es continua, no tiene orificios, no tiene ningún tipo de hueco o algo, nada. Igual la capa endotelial es una capa continua, sin abrasiones, sin orificios, sin nada. Esto es un capilar continuo o también llamado somático. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo. También lo vamos a ver en el tejido de la parte encefálica, ¿no? Luego los capilares fenestrados o también llamados viscerales, como vemos acá, por ejemplo, la lámina basal es continua, pero el epitelio, todo lo que corresponde al endotelio, sí tiene pequeñas perforaciones. Por aquí, lógicamente, es más fácil que salgan algunos iones, moléculas pequeñas y todo ello. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el intestino, lo vamos a encontrar también en algunas glándulas endocrinas y fundamentalmente en los capilares glomerulares, lo volveremos a ver cuando tratemos sistema eh, renal, ¿no? ¿Y qué más tenemos entonces? El tercer tipo de capilar o capilar sinusoide. Aquí sí las aberturas son mayores, tanto a nivel de la lámina basal como a nivel del propio endotelio. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en lo que es el sistema reticular. Llamamos médula ósea, también el hígado, está también el vaso, eh, en los ganglios linfáticos, perdón, no en algunos, en los ganglios linfáticos y en algunas glándulas endocrinas. Muy bien, ahora vayámonos entonces a las venas, al componente de retorno. Hay algo fundamental que tenemos que caer en cuenta acá. Las venas no te van a manejar presiones y su poder de contracción muscular es muy reducido porque si bien es cierto, tiene una túnica media con presencia de células musculares lisas, hay poca cantidad de células musculares lisas, ¿correcto? Es más tejido conectivo. Entonces eso ya de por sí genera una poca capacidad de contracción muscular. Por eso es que las venas, eh, a través de lo que es la circulación superficial y profunda venosa, van a meterse a lo que es el componente muscular esquelético, ¿sí? Van a estar metidos, se introducen, se hacen profundas básicamente. Y lo que van a aprovechar es la contracción justamente de los músculos esqueléticos para que esa contracción les permita ir llevando la sangre de retorno al corazón, porque van a ir en contra de la gravedad. Entonces necesitan ese apoyo de la contracción del músculo esquelético. Bueno, aquí en la imagen es básicamente que veamos una estructura arteriolar, abajo en la parte media, y una estructura venosa en la parte más por encima de esta primera estructura descrita. Alrededor, bastantes filetes nerviosos, tejido conectivo abundante y ganglios linfáticos, ¿no? Estas estructuras medias moraditas que ven ahí agrupadas son los ganglios linfáticos. Una característica también que vamos a encontrar en estas venas es la presencia de válvulas, ¿sí? Válvulas. Las venas van a tener válvulas. La válvula es fundamentalmente formada por pliegues de la túnica íntima de estos vasos sanguíneos, de las venas. No tiene un contenido fibroso, no tiene tejido conectivo denso. ¿Se acuerdan ustedes las valvas o válvulas del corazón? ¿Sí? En la que tenía o tienen, ¿no? Un endotelio, tienen también una estructura fibrosa, una túnica fibrosa, una túnica esponjosa, una túnica que está en la cara ventricular también, y presencia de colágeno, tejido conectivo denso, tejido fibroso, lógicamente, ¿no? Eso no hay acá, eso no corresponde, solamente un pliegue, digamos, de la túnica íntima, de la capa más interna. Luego también en la pared de este propio vaso vamos a encontrar la túnica media, lógicamente, con poca cantidad, como le digo, de fibras musculares lisas, pero también hay fibras reticulares y fibras elásticas.
La adventicia también está bien desarrollada en este caso, ¿no? Esas son las estructuras básicas de una vena. Y como vemos acá, por ejemplo, esta estructura corte transversal de una vena, podemos apreciar todo el componente adventicio que hay alrededor, la túnica adventicia. Lo rosado más intenso es la túnica media, donde hay músculo, donde hay fibras elásticas, donde hay fibras reticulares. Y después aquí la túnica íntima, aquí vemos algunos núcleos pequeñitos, la túnica íntima, y vemos aquí la válvula. Estos plieguecitos que parece que fueran gusanos que están yendo de pared a pared, de un extremo al otro, son las válvulas venosas, ¿ya? Aquí también, aquí tenemos el componente muscular que está bien señalado alrededor, y después hacia adentro, hacia la luz, vemos estos plieguecitos de cordones, son las válvulas venosas. Aquí hacia arriba la arteriola, ya hemos revisado eso, y ahorita una vénula también por acá, más pequeña, ¿no? Todo lo que está pintado de azul acero es la pared de la vena, y hacia el extremo derecho vemos unos plieguecitos como cordones que se van hacia la luz, ¿no? Estos son las válvulas, las válvulas. Esta es una estructura ganglionar, ya lo veremos, perdón, una estructura, es básicamente es un órgano, ya lo veremos posteriormente de qué se trata. Lo que están viendo ustedes aquí es una vena umbilical. Perdón, es un cordón umbilical, la vena, es un cordón umbilical, corte transversal, en la cual vemos hacia arriba estas dos estructuras con una luz bastante pequeña, una pared bastante consistente, una túnica media bastante consistente, son las arterias umbilicales. Y la de abajo, la que parece la boca y que se está sonriendo, y estoy seguro que ustedes lo primero que se han imaginado es eso, dos ojos arriba y una boca, es la vena umbilical, ¿sí? Como ven, una luz más prominente, más irregular. Lo que rodea básicamente esto es tejido conectivo mesenquimatoso, embrionario, llamado gelatina de Wharton, ¿ya? Todo esto es la gelatina de Wharton. Muy bien. La parte linfática, entonces, para ir ya terminando. El sistema vascular linfático, hemos dicho que su función, ¿cuál es? Devolver el líquido extracelular a la sangre, trasladarlo a través de este sistema vascular linfático, llevarlo de retorno al corazón. No tiene una propia bomba, no hay un corazón de la parte linfática, por lo tanto tiene que adecuarse a esto. ¿Cómo lo va a hacer? Con unos vasos bastante sencillos, conformados ¿por qué? Por un endotelio, una capa celular única de células, o una capa simple de células, mejor dicho, de tipo plano, y que como todo epitelio va a tener su lámina basal. La característica fundamental es que esta lámina basal es incompleta, tiene aberturas, ¿no? ¿Y para qué? Justamente para que esas aberturas permitan el ingreso de líquido extracelular hacia el interior de estos vasos sanguíneos, de estos vasos linfáticos, de este sistema vascular linfático. El líquido que va a transportar se llama linfa y lo va a llevar en una sola dirección hacia el corazón, ¿no? Y eso es simple, ¿ya? Estas estructuras, estas aberturas que hay en la lámina basal, se van a mantener abiertos, como señala aquí lo que he podido escribir acá al costadito. Se van a mantener abiertos básicamente porque hay miofibrillas o microfibrillas de tipo elástico que van a estar anclados al tejido conectivo que rodea esta estructura vascular linfática. Entonces, todo lo que hay alrededor, que es tejido conectivo, ¿no? A partir de la lámina basal van a ver la presencia de algunas microfibrillas que se van a anclar, se van a unir, se van a meter en el tejido conectivo, y eso justamente va a permitir la estabilidad de estas estructuras vasculares linfáticas. Las dos estructuras mayores del sistema linfático son el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿no? Todos los vasitos linfáticos pequeñitos que están en todo nuestro cuerpo van a ir dirigiéndose al corazón, se van a ir uniendo, se van a ir uniendo, se van a ir uniendo, y van a ir formando estructuras cada vez más grandes, más gruesas,
¿no? Así como el sistema de venas, igualito, ¿no? Más gruesa, más gruesa, más gruesas. Y lo más grueso que llega al corazón fundamentalmente son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico desemboca en la unión, dice, de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda. Y eso más o menos nos debe orientar a cuál es el territorio linfático que este conducto torácico está drenando. Y como segundo elemento tenemos el conducto linfático derecho que desemboca en la unión de las venas subclavia y yugular interna derecha, ¿no? Entonces, trabajo para ustedes y que va a venir en el examen. Por eso es importante que ustedes estén escuchando. Me van a decir, porque va a ser una de las preguntas, si el conducto torácico es quien trae o recolecta, drena la linfa de la parte superior del cuerpo o la parte inferior. Ustedes lo van a leer y van a determinar. Conducto torácico corresponde a la parte superior del cuerpo o la parte inferior. Conducto linfático derecho corresponde a la parte superior o a la parte inferior del cuerpo, mayoritariamente. ¿Ok? Eso ya es trabajo para ustedes. Y aquí vemos una estructura linfática bastante clásica. Miren ustedes hacia afuera. Esto es la luz. Lo que está de un gris pálido es la luz, ¿no? Por aquí viene la linfa. La pared es un epitelio simple plano. Es un epitelio simple plano, endotelio. Y ese endotelio, esa túnica íntima, se repliega hacia adentro y forma también aquí estas válvulas, ¿no? Y así de sencilla es esta estructura. La lámina basal es incompleta y eso lógicamente genera, puede que por ahí pueda ingresar la linfa, ¿no? Todo lo que se drena del tejido extracelular, del componente extracelular, ingresa, forma la linfa. Muy bien. Vamos a encontrar también otros elementos llamados los ganglios linfáticos, que a mi manera de ver es como si fuese todo esto, el sistema linfático, como si fuese un tren. Las vías del tren, los rieles, vienen a ser los vasos linfáticos y las estaciones del tren vienen a ser los ganglios linfáticos, ¿no? Esta es una estructura muy importante porque, como les dije, el sistema linfático es un sistema de drenaje. Por ahí van a pasar un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de elementos. Eh, por lo tanto, vamos a encontrar por ahí también algunos gérmenes, vamos a encontrar algunos parásitos, podemos encontrar ahí también algunas células neoplásicas, podemos encontrar de todo, ¿no? Eso es lo importante. Aquí vemos nuevamente un vaso linfático, miren ustedes el endotelio, ¿sí? Un epitelio simple plano, y de ese endotelio acá se repliega también, ¿no? El epitelio simple plano y forma la válvula. Lo que está adentro, lógicamente, es la linfa, lo que está afuera es su lámina basal que se mezcla con lo que es el tejido conectivo alrededor. Nuevamente comparen ustedes un vaso linfático con una arteriola. La arteriola tiene su endotelio con los núcleos prominentes que están dirigidos hacia la luz. Luego tiene una, dos o tres capas de músculo liso alrededor y escaso tejido, escaso grosor o espesor de la túnica adventicia. Alrededor miren el vaso linfático, tan sencillo, tan simple. Es simplemente un endotelio con una lámina basal incompleta, nada más. Nuevamente, aquí esto es una vénula, ¿no? Por eso es que vemos aquí los eritrocitos están dentro de un vaso sanguíneo, sangre, y este es un vaso linfático, ¿no? Un epitelio simple plano. Lo que sí observamos en las estructuras mayores, conducto torácico, por ejemplo, es que aquí vamos a encontrar una túnica media definida. Aquí sí hay túnica media, ¿no? Es similar, su estructura básicamente es similar a lo que son las venas, con una capa media, dice, reforzada por músculo liso. Aquí sí hay músculo liso, con fibras en dirección tanto longitudinal como circular. Y la adventicia es poco desarrollada, ¿no? Sí existe aquí en el conducto torácico, que son las estructuras finales que ya van a llegar o están muy próximos al corazón. Ya vimos en dónde desemboca el conducto torácico, eso también se lo aprende. Va a ver acá la existencia de vasa vasorum, ¿no? Es decir, pequeños vasos sanguíneos que van a nutrir a este conducto torácico.
Muy bien, concluyendo entonces, jóvenes, vamos a ver que los vasos sanguíneos tienen tres capas histológicas, una túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Si lo comparamos con el corazón, endocardio, miocardio y epicardio. La íntima tiene una cubierta de epitelio simple plano llamado endotelio y sus células se llaman endoteliales. Es lo mismo que el endocardio. La túnica media está compuesta mayoritariamente por músculo liso, sí, perfecto, pero ya sabemos nosotros que también tiene fibras reticulares, fibras elásticas, proteoglucanos, entonces todo eso es importante, ¿ya? La cosa es en qué proporción se encuentra. En la adventicia encontramos el ingreso ahí de la vasa vasorum y también la vasa nervorum. Los capilares están formados por endotelio y una capa de células que lo envuelven llamado pericitos. Revisen ustedes cuál es la función de los pericitos, eso también es relevante, es pregunta de examen. ¿Qué función cumplen los pericitos o por qué son importantes los pericitos? Y por último, las venas y los vasos linfáticos tienen una estructura especializada llamadas válvulas. Muy bien, jóvenes. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Jóvenes. No, No, doctor. doctor, ninguna. Todo No, claro, ¿verdad? doctor. Miren, les he pasado por error, ahorita estoy viendo acá, les he pasado por error una presentación de diapositivas que tiene un montón de imágenes. Estas imágenes yo las he estado seleccionando para ver de aquí cuáles envío, para que ustedes puedan reforzar el conocimiento nada más. Ya, entonces déjenme una horita, eh, voy a seleccionar solamente unas 4 o 5 imágenes más y esas se las voy a enviar para que las puedan revisar para efectos de que ingresen en el examen. ¿Ya? No van a ingresar todas estas, es excesivo, ¿no? He tratado de buscar un montón para tener de dónde escoger fundamentalmente, pero no es que todo eso va a ingresar, ¿ya? Pierdan cuidado, no se asusten, por favor. Voy a coger unas 5 o 6 nada más, o máximo, a ver, hasta 8 de repente, y se los voy a volver a enviar. Deme una hora y se los reenvío a través de sus delegados para que les puedan hacer llegar a todos ustedes. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctor. No, doctor. Muy bien, entonces, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Buenos días. Con ustedes hemos hecho corazón, ¿verdad? Eso está pendiente de evaluar. Sí, correcto, correcto. Ok, muy bien. Hasta luego entonces. Que culminen un bonito domingo. Gracias por estar presentes. Compartan la presentación con sus compañeros, por favor, ¿ya?